Bien, sí. Bueno, les cuento. Sí. En el A, lo primero que hice fue buscar los potenciales estándar del cobre 0 y cobre más 2 y del hierro más 2 y hierro 0 Sí. para ver cuál de los dos iba a depositar primero. Bien. Y como el del cobre era positivo, determiné que iba a depositarse primero. Bien. Sí, y también porque tenés una solución ácida, ¿sí? Es tal como el trabajo práctico que hicieron de electrodeposición, donde tienen una solución de cobre a níquel en medio de ácido nítrico, ¿sí? Entonces vos, al tener una solución ácida, lo que haces es depositar la especie que tiene un potencial de reducción positivo, ¿sí? Y dejas en solución sin reducir, sin deponer el metal o los metales que tengan potenciales de reducción menos positivos, o en este caso negativos, como es el caso del hierro, ¿sí? Perfecto. Así que es correcto. Bien, mi duda empezó cuando, viste que te da el porcentaje, que te dice que tenés un 23% de óxido de cobre. Sí, Entonces yo determiné que de la masa inicial de cobre iba a tener, bueno, el 23% que le calculé cuánto era. sí. Pero no estoy segura si eso es de óxido de cobre o de cobre más 2 o cómo hacer la relación esa. No, vos sabés que sí, vos tenés una muestra inicial de, bueno, 12 puntos o lo que sea de gramos, Pero es la y mezcla. tenés un 23% de óxido de cobre. O sea que vos decís, bueno, ¿y de cobre cuánto tengo? X, si haces la cuenta. Porque el cobre presente en la mezcla está expresado como óxido de cobre, pero vos lo que depones es cobre más 2 a cobre 0, o sea, cobre puro. Claro, bien. O sea, yo voy a decir que si tanto de óxido de cobre tiene tanto de cobre, tanto de óxido de cobre va a tener tanto. Ya hago Claro, la o sea, el relación. porcentaje va a ser inferior Claro. no recuerdo ahora las masas atómicas, la masa atómica del cobre no la recuerdo en este momento, No, no, pero va a no, ser no. inferior al 20%, sí, 54, seguramente. claro. 54, 16, 70. Sí, bueno, va a dar, no sé, entre 15 y 20%, presumiblemente. O sea, creo que lo importante ahí de diferenciar, ¿no, Pablo? Es que en la muestra, el problema que vos tenés el óxido de cobre y el óxido de hierro. Y después de esos 12 gramos, tenés un 23, pero de óxido de cobre. Y vos tenés que saber cuánto cobre tenés ahí, porque es el cobre más 2. Exacto, vos lo estás cuantificando, ¿sí? Como cobre, porque es cuando empezás el electrodo, antes y después de la electrodeposición, determinás cobre como tal, ¿sí? Pero luego sabés que tenés 23% de óxido de cobre y después puedes hacer la conversión, ¿sí? Por regla de 3. Bien, genial. Y después yo, bueno, apliqué la ecuación que vimos en teoría, o sea, con la masa inicial, el peso molecular, el número de electrones transferidos, la corriente, el tiempo y la constante de Faraday, creo que era. Despejé Sí, el tiempo de ahí. sí, Entonces ahí tendría que poner también la masa de cobre más 2, que sería la que saqué antes, sí. y el peso molecular es del cobre más 2 también, ya no tengo más nada óxido de cobre, no me interesa. No, porque en realidad, claro, si vos sabés que vos tenés un 23% de óxido de cobre, sí, entonces decís, bueno, ¿cuánto tendré de cobre? X. Sí, de esa manera decís, bueno, tengo esta masa de cobre. Esto significa cuántos moles de cobre son, ¿sí? Y después eso te sirve para calcular cuántos electrones. Como en la reducción de un átomo de un ion, cobre más 2, a cobre 0, ahí están involucrados 2 electrones.
Entonces si calculas que tenés 1 mol de cobre que se deposita en el electrodo, están involucrados 2 moles de electrones. Eso es para eso simplemente. Sí, Claro, para hacer el número de moles de electrones en con juego. cobre solo. Bien, genial. Claro, exacto. Bárbaro, buenísimo. ¿Sí? Bien. Bien. Después tenía una duda más chiquita en el C, Sí. que te pide el porcentaje de óxido férrico en la muestra. Sí, Me vos lo hice que un haces es poco de... reducís el hierro, lo estás trabajando como hierro 2, ¿sí? Y haces Eso. lo mismo que hicieron en el práctico determinación de hierro en cemento, ¿sí? Lo que haces era una redox con dicromato, ¿sí? Donde el dicromato pasa a cromo 3, el hierro 2 pasa a hierro 3. Y determinás el volumen en el punto de equivalencia. Claro, me hice un poco de lío con el hierro más 2, hierro más 3, hierro 0, y con también los volúmenes de alícuota y todo eso, porque, o sea, yo, bueno, saqué el volumen del punto final, que eso sería el volumen de dicromato gastado, Sí, y dije, bueno, que los equivalentes de dicromato eran iguales a los equivalentes de hierro más 2. exacto, que son iguales a los moles de hierro porque tenés un electrón involucrado. ¿Sí? Ah, ves, ahí está mal. ¿De Sí, hierro 0 decís? hierro 0 en realidad no tenés en ningún momento porque Ah, tenés el me hierro como interesa. hierro 2 o hierro 3. Como tenés un electrón involucrado en la reacción de oxidación de hierro 2 a hierro 3, ¿sí? Es un equivalente de hierro, es un mol de hierro, ¿sí? Es De 1 a hierro 1. más 2, bien. Y por cada mol de hierro tenés medio mol de óxido férrico, porque en la fórmula tenés 2 hierros. Claro. Claro, pero yo el hierro que tengo en la fórmula es hierro más 3. Sí, sí, en realidad no importa, Es lo porque vos lo que mismo, es haces es hierro. reducirlo para poder cuantificarlo, ¿sí? Claro, es lo mismo, sí. Lo importante de la fórmula es saber eso, que tenés 2 átomos de hierro dentro de ese compuesto. Claro, Exacto. pero no importa si es más 2, o sea, un hierro más 2 es lo mismo que un hierro más 3. No es lo mismo, pero digo, cuantitativamente es un Sí, mol vos de sabés que hierro. en realidad en tu muestra de problema está como hierro más 3, o sea, te dicen que está como óxido férrico, pero luego vos cuando lo disolvés lo reducís a hierro 2. ¿Por qué? Porque la determinación implica su oxidación a hierro 3. Lo reducís Perfecto, al 100% simplemente para poder determinarlo durante su oxidación. bárbaro. Y después, bueno, esos moles que yo calculé de óxido férrico, Sí. están en 20 mililitros. O sea, me hice mucho lío con los volúmenes después. A ver, la solución se lleva un volumen de 100 y sobre esa alícuota de una alícuota de 20. O sea que ahí tenés que multiplicar por 5 para llegar a los 100 iniciales. Y después, que esta proviene de 50. O sea, multiplicás por 5 para pasar a la solución del matraz de 100. Y volvés a multiplicar por 5 porque provenía de una alícuota de 50 de la solución total de 250. ¿Sí? Claro. Es por 5 por 5. Claro, porque yo, sí, está bien. Creo que me termina dando lo Es mismo. que en realidad, es lo que dice Pablo, tenés una alícuota de 20 y el volumen final era 100, entonces va a tener 5 veces más. Y Sí, después lo mismo en el otro, es como que son dos diluciones de alguna manera, ¿no? Exacto. bien, genial. Bien, me Bueno, quedó claro. Y bueno, bárbaro. después el D no lo pude hacer. El D. La dependencia del potencial en función de la concentración. Simplemente eso es expresar cómo varía el potencial con la conservación de las especies. ¿Sí? Vos sabés que si estás determinando hierro con dicromato, la especie activa en el electrodo de trabajo, antes del punto final, es el hierro, ¿sí? Porque vos tenés cantidades macroscópicas de hierro 2 y de hierro 3. Vos estás agregando dicromato, si todo el dicromato pasa a cromo 3 y parte del hierro 2 se va oxidando a hierro 3. O sea, tenés cantidades medibles de hierro 2 y de hierro 3. Y Bien, luego, del punto de equivalencia, si vos lo que haces es agregar dicromato que no reacciona con nada, entonces tenés que la especie activa en el electrodo de trabajo, en el electrodo de platino o de grafito,
es el cromo, ¿sí? Está como cromo 13 y como dicromato, y el potencial va a depender de esa especie. Planteas la ecuación de Nernst directamente. Sí, está bien. Es lo del hierro en cemento, está bien. Que encima Sí, en realidad es exactamente eso, sí. Bien, genial. Bueno, después tenía una duda en el 2. Sí. Si querés, te respondemos y hacemos por ahí un paréntesis por si alguien quiere preguntar, y si nadie quiere Sí, preguntar, perdón. seguimos. No, sí. Así una pregunta si querés y Dale, después vamos rotando. dale. Nada, en el 2 yo pensé tipo en el A, que tenía que ver si era posible separar los cloruros con los bromuros. Yo pensé que si yo agregaba plata, el Sí, haluro que iba a precipitar era el que tenía menor KPS porque era el menos soluble. sí, exacto. Y bueno, como tengo las KPS ahí, el menos soluble es el bromuro de plata. Ujú. Entonces, me hice medio lío cuando hice tomar 10 a la menos 6 como criterio de separación. Esa Sí, molaridad sería del anión. claro, exacto. Vos tenés que calcular en base al KPS, ¿sí? Vos sabés que si vos multiplicas la concentración de plata por la de bromuro, ¿sí? Si da mayor a 10 a la menos 12, precipita, ¿sí? Entonces, vos sabés qué concentración de plata tenés que tener en solución para que te permita tener una concentración de bromuro de 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 se toma como el punto en el cual ya eliminaste cuantitativamente el anión. ¿Sí? Si vos tenés 10 a la menos 6 o concentración menor de una especie, decís, bueno, ya la logré eliminar de la solución, ¿sí? Ya separé esa especie. Si tienes una concentración mayor, consideras que todavía tenés una cantidad apreciable de ese compuesto en la solución. Bien. Entonces ahí como que calcularía la concentración de plata para precipitar los bromuros. Pero después, Claro, suponete, si vos decís, bueno, cuando yo tengo 10 a la menos 6 de bromuros en la solución, sí, ya lo eliminé completamente. Bueno, ¿cuál es la concentración de plata en ese punto? Tanto. Bueno, esa concentración de plata me hace precipitar los cloruros. O sea, en la concentración que tengo, multiplicas la concentración de plata por la concentración de cloruros que hay en la solución inicial. ¿Sí? Y si te da mayor al KPS, te precipita también. Por lo tanto, no podés separarlos. ¿Sí? La idea es que vos llegues a un punto en el cual separaste cuantitativamente el bromuro como el bromuro de plata y te quedó todo el cloruro en solución. Si vos querés hacer una separación de ambos aniones. bien, genial. ¿Mm? Es algo similar a lo que se plantea cuando tenés dos metales, dos cationes, por ejemplo, que querés electrodepositar, o sea, reducir sobre la superficie de un cátodo. Y Sí, te dicen, bueno, controlar el potencial para depositar el primero sin depositar el segundo. Y te abre una ventana de potencial catódico, ¿sí? Sobre el cual vos podés trabajar depositando el catión A, ¿sí? Sin llegar a depositar el catión B. Es una analogía con lo que te plantean acá. bien, bien, genial. Y otra pregunta, para el C te pide, bueno, si alguna es posible, que a mí me dijo que es posible la del B, o sea, la Bien. de cloruros con ioduros. Es más lógico porque tenés una diferencia de KPS bastante importante, sí. Claro, porque tiene mayor diferencia. Ujú. Me pide entre qué valores de potencial anódico deberá mantenerse el electrodo. Y nosotros tipo vimos un ejemplo en la teoría, pero era de potencial catódico. No sé si es lo mismo o... No importa, porque en realidad depende de cómo conectes los cables. Si vos te dice valor de potencial anódico, estás considerando que el cátodo es el electrodo de caramelo saturado. Si vos haces que el potencial o el delta E del sistema es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Si vos te dice que el ánodo es el electrodo de trabajo, bueno, así el potencial del sistema va a ser igual al potencial del electrodo de caramelo saturado menos el potencial anódico. Y lo tomas de esa manera en la ecuación. Es indistinto. Te está diciendo cuál tenés que restar frente al otro, cuando decirte cuál es el anódico. Bien, genial. Bueno, Bárbara, buenísimo. Gracias. Bueno, no, de nada. Chicos, si alguien quiere preguntar.
hacemos un paréntesis y preguntan, y si no, continuamos con la guía de repaso. Bueno, si nadie quiere, seguimos. Emilia, no sé si quieres consultar algo de los próximos ejercicios. Sí, re Bien. pesada. No, estamos para eso, por favor. Bien, en el 3 Sí. pude hacer el A, A ver, pero lo leo un cachito y dale. lo leemos con Silvestre y ya estamos. Y la decís que lo hiciste. Sí, el A pude, y el B también, o sea, planteé algo, pero no estoy segura de que esté bien. ¿Quieres contarnos? Dale, a ver. Sí, en el A, bueno, básicamente, para que ya no me la acuerdo tampoco. Ah, sí, te daba la absorbancia a una determinada longitud de onda y te daba la longitud del camino óptico. Entonces, con la ecuación de Beer, saqué la concentración de Bien. transferrina con el dato de la tabla del epsilon, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la sortida Coeficiente molar. de absortividad molar. Sí. Bien, de ahí saqué la concentración de transferrina y te decía que la relación de transferrina a hierro era 1 en 2, de ahí saqué la del hierro. Bien. Sí, tenés que la solución de transferrina tiene una absorbancia. En la celda le sacas la concentración. Sí, en base al epsilon. Bien. Sí. Sí. ¿Y te quedó alguna duda de eso? No, el A creo que está bien, tipo, me Bien. dieron valores bastante lógicos. Bien. El problema es que después dice en el B, bueno, que agrega el otro compuesto, la desferrioxiamina, Sí. y mide dos absorbancias para las dos longitudes de onda. Sí, Entonces te pide ¿Cómo? Bien. que te las baja, porque fíjate que te dice que te está diluyendo cuando vos le agregás. Claro, disminuyen, sí. Y ahí me pide el porcentaje de hierro que está complejado con cada una. Yo no sé Sí. si, o sea, yo saqué un porcentaje para cada una. No sabía si era un porcentaje de hierro con las dos, que era el mismo, o uno para cada una, que podía ser distinto. Bien, en realidad vos podías sacar una concentración del complejo a partir del punto A, ¿sí? O sea, a partir de ahí también puedes sacar la concentración de hierro. Entonces vos sabés qué cantidad de hierro tenés. Y si luego ahora tenés dos ecuaciones con dos incógnitas, sabiendo que si suponete no sé, tenías un 1 milimolar de hierro, por decirte algo, vas a tener en un complejo 1 menos X y en el otro vas a tener X. Sí, entonces de esa manera despejas X y te va a dar, suponete, no sé, que sea como 40% de hierro en un compuesto. Bueno, te queda 1, o sea, 1 menos 0,4 y te va a quedar 0,6 en el otro. La idea es expresarlo de esa manera. Como ya sabes qué concentración de hierro tenés a partir del inciso A, te va a quedar 100 menos X o 1 menos X en un compuesto y X en el otro. ¿Sí? En un complejo y en el otro. Trabajás como, perdón, ¿no? Tiene cierta analogía con lo que hacían en el laboratorio. Tenían los 4 epsilon, simplemente que acá Sí, les pide expresar en concentraciones. exacto. Lo que pasa es que en el inciso A vos tenés todo el hierro complejado con transferrina.
Y en el inciso B, a esa solución le agregas otro complejante y lo que haces es diluir la muestra y repartir el hierro entre dos complejos. ¿Sí? Lo que pasa que de entrada parece complicado, pero luego tenés los 4 epsilon y pasa a ser dos ecuaciones con dos incógnitas, en las Claro, cuales vos tenés bien. la concentración total, o sea, no la concentración total de hierro, sino la cantidad total de hierro, de alguna manera, porque vos ahora desconocés el volumen. Te están diciendo que diluyen no a cuánto, pero sabes cuánto tenías inicialmente. Entonces, de alguna manera lo podés calcular, ¿sí? Claro, o sea, yo calculé, tipo, armé las dos ecuaciones y de ahí saqué Sí, la concentración de transferrina y la concentración de desferrioxiamina. sí, bien. Y a partir de ellas, con la relación que tenían con el hierro, saqué la concentración de hierro en cada una. Bien, O sea, una exacto. me decía que era 1 en 2 y la otra 1 en 1. Exacto. Sí. Y de Y de esa manera, ahí lo bueno, comparo con la concentración del hierro de la. sí, o si no directamente, vos decís, bueno, la suma de las dos concentraciones es el 100% de hierro. Y a partir de ahí sacás qué porcentaje hay en cada uno. Ah, claro, eso hice, Más está de bien. eso no va a haber. Sí, tal cual. El que no Pero por está eso. en transferrina está en desferroxiamina. Es uno o el otro, así que es lineal, digamos. Perfecto, buenísimo. Y se supone que la suma de las dos me debería dar lo que me dio en el A o aproximado. En teoría, la cantidad de hierro es la misma porque lo que hiciste fue a ese sistema agregar el otro complejante, sí. La cantidad sí. La cantidad, o sea, no las concentraciones porque agregaste, o sea, diluiste la muestra, Y ¿sí? tendré que haber dicho cuánto la diluían para pedirte la Claro, concentración. también depende de eso, Sí, está bien. claro. Por ejemplo, la masa de hierro total tiene que ser la misma porque vos no agregaste ni eliminaste hierro. Ahora, concentraciones es otra cosa. Claro, está bien. Bien, creo que entonces lo había hecho bien. Bien, bueno. ¿Y el resto pudo hacer esta parte y están calladitos? ¿O tienen ¿Alguien algo? quiere preguntar algo de esto, de algún ejercicio anterior a los que vimos, del que sigue? ¿Alguna duda? Bueno, supongo Que es que les un no. hay, sí, ante el silencio suponemos que les está yendo bien. Eh, bien, bueno. No sé si tenías alguna otra duda con estos ejercicios, con los que siguen. Emilia. Sí, perdón. Ah, sí. Em, sí, estaba mirando. El 4, Sí, no sé si lo quieren leer, los espero. Lo estoy leyendo. sí, yo también. Bien, tenés los patrones y la señal. Y después tenés dos muestras problemas. Sí. Bien, Sí, nada, con los valores de patrones y señal, sin los últimos dos tipos, sin los de la muestra problema, Hmm, hice tipo regresión lineal y saqué la ecuación de una recta. sí, Una curva de calibración hiciste. Exactamente, eso. Em, Nada, y después metí básicamente los valores de señal en esa ecuación que yo tenía de la recta y saqué las concentraciones de zinc. sí. Igualmente, fíjate que vos tenés, o sea, vas a sacar la concentración Y en aquí. 25 mililitros, pero tu muestra es de 10, Claro, ¿sí? entonces después lo multipliqué por 25 y lo dividí por 10. Exacto. Bien. Y después, bueno, en el B supuse, o sea, no entendí muy bien a qué hacía referencia con esquema de bloques, pero básicamente hice como un dibujito de lo que tenemos en la teoría, que es tipo la llama, el monocromador, el Claro, bloque. es un Sí, diagrama sí, sí. del equipo, digamos, o sea, un esquema, como que no es que tenga que hacer el dibujo exacto, sino que en cuadraditos. ¿Cuáles son las partes del equipo? El análisis instrumental sería. A eso. Bien, Sí, si bien creo que no te dice que es absorción atómica, sí, pero al no ser un metal ni alcalino ni alcalino térreo, sabes que en realidad es absorción, ¿sí? Porque emisión
Claro. Se utiliza, es baja energía la que está involucrada y no alcanza, ¿sí? Para excitar electrones de metales que no sean alcalino y alcalino terrosos. Entonces, por default consideras que es absorción atómica, ¿sí? Bien, genial. Bueno, igualmente sí, tenés la señal que dice absorbancia. ¿Sí? Entonces ya, Sí, sí. no había notado eso, pero sí, consideras absorción y explicas ese equipo, ¿sí? Es simplemente un esquema de bloques donde decir, como decimos, la llama, el monocromador, todas las partes del equipo, ¿sí? El detector, amplificador, todo lo que consideres que eso está, en realidad es directo de la teoría. Bien, genial. Y Perdón, ¿no? El tratamiento de datos que hacen con esto para poder calcular es idéntico a lo que hicieron en el laboratorio con la espectroscopia de emisión, ¿no? De Con la emisión en llama. llama. Ujú, En exacto. el sí, ce- sí, sí, Sí. eso. Si bien una es emisión, la otra es absorción, sí, el tratamiento es similar, sí. Genial. Y después el C, no entendía bien qué me pedía que haga. No sabía si era un gráfico o Esquematice una la curva. emisión de la fuente de radiación. Está raro redactado, ¿no? Sí. A ver, vos sabés que si tenés absorción, ¿sí? Vos lo que tenés es un cátodo hueco del mismo compuesto, ¿sí? O sea que vas a tener una lámpara de cátodo hueco de zinc. Entonces, el espectro de emisión es el espectro atómico de zinc. No es más que eso. Habría que ver cuáles son las bandas, ¿no? Que eso ya es una cuestión teórica. Pero sí, en realidad es un poco extraño, porque habría que ir al libro y ver cuáles son las bandas no, las líneas de emisión del zinc. Las líneas espectrales. Claro, exacto. Lo que se hace es elegir una, generalmente es la más intensa, ¿sí? Que es la radiación más favorable estadísticamente, y se elige esa. Eso si tienes una concentración moderada. Si la concentración es muy alta, tal vez se elige una línea que no sea tan intensa para no saturar la señal del equipo. Bien. Pero básicamente son las líneas de las transiciones permitidas del átomo de zinc. Bien. ¿Van entendiendo las respuestas, lo que está preguntando la compañera y cómo vamos encarando el resto de los chicos, de los alumnos? Sí, se va entendiendo bien. Bueno, Bueno. Cualquier cosa, nos interrumpen, nos frenan, preguntan todo lo que quieran. Genial. Después, si me pueden ayudar con el 5 no pude ni plantearlo, tipo, no. A ver. Bien. Acá tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Vos decís, si tenés X moles de cadmio, tenés una señal de 20.5. Y cuando tenés X moles de cadmio más 0,5 mililitros por 0,03 molar de cadmio, te va a dar una cantidad de milimoles. ¿Sí? Cuando tenés X más eso, la señal aumenta a 50.4. Ya tenés, con estas dos ecuaciones despejas X, que es tu incógnita, y podés calcular, porque vos, no importa que no sea lineal en todo el rango, al menos estás diciendo que es lineal en esa parte. en esta parte. Entonces, de esa manera podés sacar cuál es la concentración de cadmio en tu muestra problema de 25 mililitros. Eso lo determinan porque dice que es directamente proporcional a la concentración. Claro, al menos en el rango ese. En ese rango. ¿Sí? Bien, Generalmente no es en un rango muy amplio, pero al menos te está planteando eso en ese rango, sí. X te da una lectura de 20.5. X más esa cantidad que podés calcular de cadmio te está dando 50.4. bien, genial. Y, y cuando pide el método de calibración, sería tipo patrón interno, externo o curva. No es una curva de calibración, es una especie de adición estándar de un único punto.
algo por el estilo. Claro, es como que estás haciendo la adición pero en un solo punto. Claro, porque vos decís, bueno, la señal es 50.4 menos 20.5 para la cantidad de milimoles contenidos en 0.5 mililitros de una solución 0.03 molar de cadmio. Entonces, esos milimoles te dan una señal de 50.4 menos 20.5. ¿Sí? Entonces, 20.5x y a partir de ahí sacas... Porque estás trabajando con solo 2 puntos, digamos. exacto. Sería adición estándar de un único punto. No se Bien. suele hacer mucho, pero bueno, a efectos prácticos es lo que te están planteando. Recuerden que cuando hacían en el laboratorio con muchos puntos, cómo tenían que considerar para hacer el método de adición estándar y calcular algo. ¿Se acuerdan? Sí, creo. Porque tenías varios puntos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que quiero decir es que no siempre que tengas que aplicar digamos que están aplicando el método de adición estándar va a ser como este caso que estamos trabajando con un solo punto. Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho, he hecho ejercicios que había varios puntos. Sí, pero en realidad si no tenés el punto de 0 mililitros de estándar y el punto donde tenés algo de mililitros de estándar. Entonces son 2 puntos, siempre te dan una recta. Por lo Claro, tanto, tiene un problema. tal cual, no es la opción de trabajo más feliz. Cuando tenés varios puntos, bueno, podés minimizar los errores. Claro, bien, genial. Y bueno, después te pide el esquema de bloques, que es lo mismo que en el anterior. ¿Cómo sé ahí si es absorción o emisión? Y porque nuevamente tenés cadmio, ¿sí? No es un metal alcalino ni alcalino terra, entonces emisión es lo más improbable, seguramente sea absorción atómica. Va a ser lo mismo que con el zinc. Exacto. O sea, el 5C es igual al 5B, se supone. Sí, es que presumiblemente, exacto, sí, sí, sí. No te dijeron qué tipo de espectroscopía atómica es para que te des cuenta que es un metal de transición. Entonces tenés que elegir espectroscopía de absorción atómica y no de emisión. Bárbaro, genial. Ay, qué bien, chicos, gracias. Y nada, si me podrían ayudar con el de cromatografía también. Estoy retrabada. Sí, a ver, ahí lo leemos. Son 2 ejercicios separados. ¿Cuál tenías dudas? ¿En el A, en el B, en ambos? No, en todos. Estoy re complicada con cromatografía, no. Creo que no entendí desde el inicio básicamente nada. En general, cromatografía, más allá de que se pueden hacer cálculos y que todos los métodos que estábamos hablando se aplican, en realidad lo que tiene la cromatografía es entenderlo más bien desde un punto de vista más teórico, qué tengo que modificar, qué ventajas tiene una u otra, no sé, en el caso de los detectores o en el caso de las columnas, pero no tiene tanta resolución numérica como los otros temas, ¿no? Es más bien una cuestión teórica. Sí, Por empezar, acá tenés que diferenciar que uno es HPLC y otro es cromatografía gaseosa. Cuándo se puede usar cada uno y demás. Sí. En el punto A que te plantean por HPLC, si es cromatografía líquida de alta resolución, te están planteando que la afinidad de A por la columna es menor, ¿sí? Cuando la afinidad del analito por la columna, que es lo que trata de retener, ¿sí?, al analito dentro del sistema, es menor, significa que va a tener mayor tendencia hacia ir con la fase líquida móvil, ¿sí? Por lo tanto, va a diluir primero. Por lo que el tiempo de retención va a ser inferior que para B, ¿sí? Entonces, A va a diluir antes que B. Y luego te plantea cómo serían los espectros a las 3 lambdas. ¿Sí? Vos ves que a lambda 3 solamente absorbe A. Por lo tanto, tendrías un único pico a un tiempo de retención de A. Después, si vos trabajás a lambda 2, tenés que más o menos la absorbancia de A es el doble que la de B. Presumimos que hay igualdad de concentraciones. Por lo tanto, vas a ver 2 picos, ¿sí? Uno tal vez sea cercano, si las mismas concentraciones son iguales, el doble de intensidad de A que de B, ya que es presumiblemente tiene un epsilon del doble, y va a ser el pico a menor tiempo para A y a mayor tiempo para B.
Y en el tercer cromatograma, a la lambda 1, A no absorbe, así que vas a ver un único pico para B a su tiempo de retención. Si los tiempos de retención no se modifican, si son característicos para una columna y para una fase móvil determinadas a una determinada temperatura. Eso es lo que caracteriza cualitativamente a un compuesto. Eso Bien. respecto al punto A. Perdón, una preguntita así que por ahí se podría llegar a hacer viendo este gráfico. Todos están viendo el gráfico, ¿no? Del cromatograma. ¿Qué ven ahí los anchos de banda, por ejemplo? También. O sea, no está preguntado, simplemente de curioso les pregunto yo. Que son mayores para B. Bueno, en realidad casi todos tienen un ancho, hay uno solo que es extremadamente más ancho, pero lo que quiero preguntar es qué significado tendría eso, ¿sí? Piensen ese tipo de cosas también. Porque eso yo lo puedo mejorar o no. En realidad estoy diciéndole tips, digamos, no es algo que esté preguntado acá, pero para que les sirva, digamos, qué es lo que tienen que entender de cromatografía. Bueno, si yo modifico algo, ¿qué es mejor? ¿Tener un pico ancho o un pico angosto, por ejemplo? No lo sé. Bueno, hay que leer entonces. Siempre los picos angostos lo va a poder resolver mejor también. Y lo otro es de que se dan cuenta de que están usando el detector. Acá es un espectrofotómetro ultravioleta visible. ¿Qué diferencia tiene este espectrofotómetro que tendrían como detector respecto a los espectrofotómetros que usaron ustedes en el laboratorio? ¿Me explicó? Capaz que no se entendió lo que Sí, sí, te entendí, pero no, estaba buscando la teoría a ver si... No, pero no es una cuestión teórica, es una cuestión de que se acuerden lo que hicieron ustedes y que interpreten el cromatograma, sería. ¿Qué medían ustedes en el laboratorio en el espectrofotómetro? ¿Veían todo el espectro a todas las longitudes de onda? No. ¿Por qué? Porque no absorbían a todas las longitudes de onda, capaz. No. Lo que hacíamos era seleccionar la longitud de onda fija, porque teníamos un espectrofotómetro, un equipo que medíamos en una sola longitud de onda. A una Seguramente si sola. cambiamos la longitud de onda, tenemos que calibrarlo de vuelta. En cambio acá, en este detector, que eso está dicho en la teoría, y en los libros también obviamente, ¿qué pasa en este detector? Es ultravioleta visible, pero ¿qué ven? Todo el espectro. Se ve un rango del espectro ultravioleta visible. Bueno, acá no tiene números, pero sí, no es una sola longitud de onda, sino que es el espectro completo, la longitud Claro. de onda del espectro completo. Ese tipo de cosas tienen que empezar a diferenciarla, porque si no el día que vayan a ir a trabajar a algún lado y se encuentren con un HPLC o con un cromatógrafo, van a decir, tiene otra cosa que yo no sabía. Sí, y lo que tienen que elegir cuando tienen todo el espectro, ¿sí? Buscar bandas que sean intensas, ¿sí? Porque cuanto mayor es el epsilon, menor es el límite, o sea, a soluciones más diluidas, pueden cuantificar soluciones más diluidas. También es importante, como decía Silvestre, el ancho de la banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el pico es muy angosto, si ustedes se corren 5 nanómetros, el epsilon cae bruscamente. Entonces hay que setear muy finamente la longitud de onda de trabajo porque le pifias por 1 nanómetro y el epsilon cambia muchísimo, entonces tenés grandes errores de cuantificación. En cambio, si tenés una banda que sea muy ancha, si uno se corre ligeramente, el epsilon varía muy poco, entonces el error es mucho más pequeño, ¿sí? Bandas intensas, anchas, son generalmente un poquito más preferibles que las que son muy angostas, porque el error suele ser mucho más elevado. Bien, y si quieren pasamos a la parte B.
Ah, que es era gaseoso. cromatografía gas líquido, sí, que decía, bueno, que tiene una relación de coeficiente de espartición, el coeficiente de partición de B es mayor que el de A. Y como se define como fase estacionaria, solubilidad en fase estacionaria, como en la fase móvil, entonces va a quedar más retenido B que A, por lo tanto A sale antes y es el mismo caso que el anterior. Si el tiempo de retención de A es menor que para B. Sí, eso para el inciso I. Para el II, si aumentamos la temperatura, ¿sí? Sabemos que la solubilidad en la fase estacionaria disminuye. Por lo tanto, disminuyen todos los tiempos de retención de todas las especies y sale todo más junto. ¿Sí? A temperaturas bajas, los cromatogramas, o sea, los tiempos son todos largos y se puede separar bien, pero tal vez el tiempo es muy elevado. Y por ahí a temperaturas muy altas sale todo junto. A veces por eso lo que se hace es una rampa de calentamiento Bueno, para eso poder tardar un tiempo razonable y separar bien los picos. creo que es a lo que apunta la 3, ¿no? Un Sí, poco. ahora estoy leyendo eso, sí. ¿Lo entiendes? Optimizar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Sí, sí, ahora lo entiendo mucho mejor. De que no es siempre te conviene una temperatura o la otra, por eso dice lo de la rampa. Sí, porque por ahí a temperaturas muy bajas la retención es muy alta, entonces vas a tardar 100 minutos, 120 minutos en liberar un compuesto, ¿sí? Y a temperaturas muy altas, porque te salen en una única banda, crees que tenés un solo compuesto, pero en realidad salen todos los compuestos al mismo tiempo porque esta es una temperatura demasiado alta. O por ahí salen hombros, que son todos los picos más o menos juntos. Entonces, a veces la mejor elección, no siempre, eso es, eso es pelearse contra el equipo y contra Es la una muestra. situación de compromiso, claro. Eso es ver en la práctica, prueba y error. Así que, pero bueno, más allá de que sea prueba y error, uno tiene que saber cuáles son las variables que tiene que mover para ir optimizando las condiciones de cada ensayo en cada caso, ¿sí? Una estrategia es variar las temperaturas y hacer rampas, probar distintas temperaturas, sabiendo qué implica, ¿sí? Sobre el cromatograma aumentar la temperatura o disminuirla en cada caso. ¿Y detector? ¿Existen otros tipos de detectores o este es el único? Porque le dice de conductividad térmica ahí. Sí, No, hay otros. ¿Se acuerdan a alguno? Ay, sí, yo me los acordaba. Ionización Eh, le llama. Exacto, generalmente en bien, gaseosa vieron esos dos. sí. Sí, Y es en, básicamente, ionización de llama es mucho más sensible, ¿sí? Lo que pasa es que no es universal. exacto. Esa es la gran diferencia. Sí, conductividad térmica es universal, pero tiene una sensibilidad bastante menor. Con todo lo que es cromatografía, en realidad, fíjense que es mucho desarrollar el criterio, porque ver qué quiero separar, qué tipo de cromatografía puedo usar, qué columna tengo. Bueno, después, obviamente, cuando lo voy a hacer es qué tengo disponible, ¿no? Pero qué columna me conviene, qué detector me conviene. En HPLC ahí es uno de los detectores más usados, el UV visible. Otro que sea bastante, no sé si universal, pero bastante usado, ¿cuál es? el índice de reflexión. Bien, Exacto, muy bien. es similar al de conductividad térmica, sí es universal porque cualquier cosa que modifique, o sea, que no sea el solvente puro, Va a modifica generar el un índice de índice de refracción y hay un pico, lisa y llanamente. Pero más o menos Así nos que, entienden o les hablamos en chino. Un poco y un poco. bueno, Es cualquier como, cosa, es como en inglés, a veces entiendo y a veces no. sí, no, la idea es que si no entienden algo nos pregunten, no nos molesta lo más mínimo. La idea es que lo entiendan. Por ahí nosotros estamos hablando creyendo que por ahí nos están entendiendo y no, y bueno, esa no es la idea. Claro, no queremos confundirlo más de lo Tal que... cual, sí, 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 sí. Y si no nos repreguntan, no hay problema. ¿Sí? Básicamente, cuando tenés el solvente puro, ¿sí? Tenés algo plano, ¿sí? Y cuando sale algo, un soluto, algo distinto, algo disuelto en el solvente, cambia el índice de refracción y eso se lee como un pico, una banda. ¿Sí? Sea lo que sea, porque índice de refracción es universal, salvo que tengas la mala suerte que el índice de refracción de tu compuesto sea igual al del Coincida con solvente, el de lo cual solvente. es pero extremadamente improbable.
A ver, lo que estamos viendo, chicos, de cromatografía es un poquitito, digamos, hay curso de posgrado entero para un tipo de cromatografía, ¿sí? Es para que ustedes tengan una idea digamos, que no salgan de acá sin saber lo que es, bueno, el fundamento de la cromatografía y cuáles son los tipos que hay y cómo lo puedo usar, pero después de esto se puede ahondar muchísimo más, ¿no? Es al nivel de este curso, es esto. Sí, sí, tal cual. Es un mundo y hay muchísimas cromatografías distintas. Así que esto es como un pantallazo como para que el día de mañana, si alguien se dedica a esto, sepan dónde empezar a buscar. Nada más. Por lo menos van a saber saliendo lo que significa HPLC. Creo yo, ¿no? Sí, sí. Eso, Ah. hasta ahí llego, hasta ahí llego. Bien. Bueno, seguimos con lo que quieran. Les hago una pregunta. Cuando ustedes hablan de que los tiempos de retención son más largos o más cortos, eso en el gráfico tipo que vemos, creo que se llama Cromatograma. cromatograma, ¿cómo se ven tipo más anchos o cómo se ve eso, lo de los tiempos de retención? Bien, no, el tiempo de retención, el hecho que sea más largo, es que vos arrancás señal en el eje Y, tiempo en el eje X. Lo vas a ver más a la derecha, ¿sí? En unidades de tiempo. Minutos generalmente es lo que se usa. Ah, bien. Y después, el hecho que sea más ancho o más fino, si recuerdan, básicamente dependía en la forma del pico de tres cuestiones. Una era la multiplicidad de caminos, que eso lo vas a tener siempre. Y después tenés dos efectos que se contraponen, que es la difusión longitudinal, que cuanto más tiempo esté la muestra en el equipo, mayor va a ser ese efecto, o sea, más se va a ensanchar. Y después tenés la transferencia de masa, que cuanto mayor sea el tiempo de residencia en el equipo, menor va a ser el efecto, por lo que va a ser más angosto. O sea, en realidad, son dos efectos que tienden a ser exactamente lo opuesto. Entonces, en la práctica, lo que tenés que hacer es jugar con los tiempos. ¿Sí? Ver si aumento la velocidad de flujo, si la disminuyo, y a ver de qué manera se definen mejor los picos. Porque eso es muy ensayo y error, dado que tenés dos efectos que operan de modo opuesto, justamente. Había un ejemplo en la teoría justamente con la nafta, por ejemplo, porque si tienen una matriz, digamos, una muestra compleja, no sé, la cantidad de hidrocarburos que tiene y demás, o de aditivos, entonces ahí tenían que ir jugando y cambiando. O sea, lo que se muestra en un grafiquito, o sea, a veces están semanas enteras si no tenés un protocolo ya establecido para poder, o sea, y más si es una muestra desconocida, o sea, para la nafta o para un aceite, ya todo el mundo sabe cómo se hace, pero si tenés una muestra que vos estás investigando y no la conoces, vas a tener horas de luchar ahí, ¿no? Hay que optimizarlo. Sí, 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 tal Bien, cual. bien, genial. Sí, pero básicamente el tiempo de residencia es a mayor tiempo, lo vas a ver más a la derecha en el cromatograma, y después la forma de los picos, ya te digo, dependen de esos tres parámetros. Después siempre lo ideal es trabajar a tiempos relativamente cortos para poder operar el equipo. Nadie quiere hacer un cromatograma de 10 horas porque estarías todo el día para hacer una única muestra, que sea razonable para el grado de separación que uno está esperando, ¿sí? Y trabajar lo más cerca posible de la altura mínima de plato teórico. Eso significa que cuanto más chico es el plato teórico, para una longitud determinada de la columna, tengo más platos teóricos, más puntos de separación y mejor definido va a estar el sistema. Más separados van a estar nuestros analitos. Bien, genial, buenísimo. Bien. Bueno, no sé si Hay más quieren preguntas. preguntar algo más, alguna duda. ¿Cómo vienen con el estudio? ¿Alguna cosa del laboratorio, de los prácticos del laboratorio, de las teorías? Yo tengo una última duda y les juro que no los molesto más. Pero no nos No, no, molesta. no, no, al contrario, estamos para eso.
No, bueno, no sé igual hasta qué hora pueden estar, pero bueno, tampoco quería. Sí, no, la idea era estar de 2 a 4. Eran 2 Ah, ok, horitas, así que genial. estamos Genial. sobrados de tiempo. No sé si me podrían explicar así un poco por arriba el método del patrón interno. No lo entendí muy bien y no tuvimos tantos quizás ejercicios para practicar, entonces si me llega a surgir alguno no sabría cómo resolverlo. Bien. Sí, el método del patrón interno se suele emplear en cromatografía gaseosa, ¿sí? Porque vos lo que tenés es, vos cuando inyectás tu muestra, ¿sí? Tenés un loop donde vos inyectás la muestra, pinchás en el septum, que es Una un goma. circulito de goma, y cuando sacás, a veces tiene como un retroceso, ¿sí? Como que no ingresa toda la muestra, el 100% de lo que vos pensabas pinchar, pensabas inyectar. Entonces agregas un patrón interno que es básicamente un compuesto que tiene un tiempo de retención a un tiempo en el cual ninguno de tus analitos, o sea, ningún compuesto de tu muestra propiamente dicha, cae. Entonces, y siempre agregas la misma concentración, ¿sí? De ese patrón interno. Entonces, en condiciones ideales, esperar ver siempre la misma banda con la misma intensidad, o sea, con la misma área, al mismo tiempo, ¿sí? Vas a buscar, presumiblemente al mismo tiempo va a caer porque es el mismo compuesto, pero lo que pasa es que como vos tenés esa incertidumbre en el volumen inyectado, el área no va a ser siempre la misma, ¿sí? Entonces, pues lo que haces después es corregir todas las bandas de tu muestra, dividiéndolas por el área de ese patrón interno. Entonces es como que las estás normalizando, ¿sí? Dividís las áreas de los picos que a vos te interesan, dividido el área del patrón interno, sabiendo que siempre tiene la misma concentración. Entonces, de esa manera, como que eliminas el error de inyección. Sí, Ah, normalmente se hacen, vos lo que haces es método de estándar interno y tanto a tu muestra sin el estándar interno como a las muestras que tienen estándar interno, a todas les agregas el patrón interno. Entonces graficás, digamos, tu analito dividido, o sea, el área de tu analito, ya sea la muestra pura o la muestra pura con el estándar, dividido el área del patrón interno. Y eso lo graficas versus la señal. Sí, y a partir de ahí ya tenés tu curva de calibración corregida por patrón interno. bien, genial. O sea, básicamente vieron tres formas de procesar, de trabajar los datos, ¿no? Una curva de calibración común, como vimos, y la que acaba de explicar Pablo, y la otra que hemos hecho en el laboratorio, que es adiciones estándar, ¿sí? Entonces tienen que saber, porque le pueden llegar a tocar los diversos problemas, analizar con distintas cosas, tienen que saber procesar los datos y cómo trabajarla en cada uno de los casos. Claro, esto lo que te acabo de comentar es una especie de adición estándar corregido por patrón interno. ¿Sí? Normalmente en la adición estándar, la clásica, no agregas el patrón interno porque vos siempre cuantificás la misma cantidad de muestra. Si estás Claro. en V visible, vos agregás un volumen a la cubeta y ya sabes que tu solución tiene esa concentración. Lo que pasa es que acá estás cuantificando un volumen determinado que querés que sea exacto y no lo es. Entonces, esa corrección tiene que existir, porque si no, creo que estoy agregando 100 microlitros y por ahí Claro, estoy es mínimo el volumen. 90 en una, 85 en la otra, 95 en la otra, entonces me va a parecer que tengo distintas cantidades de mi analito cuando en realidad siempre es la misma. Y el error, la diferencia está dada por la inyección y no por la concentración. Entonces, esa Corregir. corrección tiene que... ¿Cómo? Que es la forma de corregirlo, digamos, porque no es que Exacto. que uno esté inyectando mal, es un error de la técnica. Sí, sí, sí. A ver, en cromatografía gaseosa existe, en HPLC prácticamente no, por eso no se usa. No es común usarlo. Se puede hacer, a ver, pero el error es muy mínimo. Pero en cromatografía gaseosa sí. Así que lo más común es trabajar de esa manera, en esa técnica. Bien, buenísimo. Gracias. No, no. Bueno, no sé si quieren, nos quedamos acá por ahí con la cámara apagada y escuchando a ver si alguien quiere hacer alguna consulta. Nos quedamos un rato más. Si alguien quiere repasar o buscar, a ver si les queda alguna duda colgada. Yo Nos quedamos aproveché un un rato. segundo al baño. Sí,
Cualquier cosa, chicos, nos avisan. Profe, perdón que moleste. Yo Sí, sí, tengo sí, no, una por favor. consulta de la Sí, guía 9, sí. el 3D. La guía 9. El 3D, sí. Sí, yo no sé cómo sacar el B, o sea, de la ecuación, cómo determinar de qué tengo que tener en cuenta. Bien. En realidad es una cuestión más teórica, ¿sí? Bien, Vos sabés que si vieron las curvas donde se expresa el error espectrofotométrico, está expresado en el eje Y, ¿sí? Como 100 por el delta de concentración dividido la concentración, y en el eje X tiene porcentaje de transmitancia. En realidad, bueno, si no lo recuerdan de la teoría, no importa demasiado. El error espectrofotométrico tiene una forma de U, donde a concentraciones muy bajas o concentraciones muy altas, o lo mismo, es decir, a absorbancias menores a 0,15 o mayores a 1, ¿sí? El error espectrofotométrico es elevado. ¿Sí? Esto viene a eso. ¿Se acuerdan que nosotros siempre en el práctico de laboratorio les decíamos, trabajen y calculen los épsilon para poder trabajar con concentraciones de permanganato y de dicromato, ¿sí? Tales que la absorbancia de las soluciones que ustedes preparan de los estándares sean entre 0,15 y 1. Esto viene a eso. Va como un poco más fino. Particularmente hay un punto, hay un valor de absorbancia para el cual el error espectrofotométrico es mínimo, porque esa función, sí, que es máxima en los extremos, es mínima en algún punto intermedio, ¿sí? Particularmente cuando la transmitancia es 36.8, o lo que es lo mismo, la absorbancia es 0,434, valor teórico, el error espectrofotométrico es mínimo. Entonces, básicamente lo que les dice es, este ejercicio es, sabiendo la concentración de la solución y sabiendo el valor de observancia para el cual el error es mínimo, ¿qué longitud de la celda deberíamos tener para poder medir ese valor de observancia con esta solución de esta concentración? Simplemente eso. profe, ¿no me repetís de vuelta la transmitancia y la Sí, observancia, por favor? sí. El valor de transmitancia es 36.8, que equivale a una observancia de 0,434. Perfecto, gracias. No, nada. Yo quería consultar el 9 de esa guía también. Sí, el 9 de la guía 9. Sí. Sí. Sí, no, necesitaba ayuda como para empezar a plantearlo porque no lo pude hacer. Bien. Lo que te dice es que vos tenés un reactivo quelante, ¿sí? Que forma o sea, dos moléculas de este reactivo reaccionan con el níquel para formar un complejo, ¿sí? Sí. Y si la concentración de B supera 5 veces la de níquel, el catión está todo complejado, ¿sí? Bien. Entonces, y te está diciendo que ni el complejo, ni B ni el níquel absorben. A ver. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, te dices. Bien. Bien, perfecto. Entonces, luego vos vas a la tabla y ves que para la primera condición tenés una relación de B a níquel de 4. Es decir, que no nos alcanza porque... ¿Estoy diciendo bien? Sí. Sí. No, sea, no, para la 1... La segunda sería eso. Para la 1 es de 880, por lo tanto, ahí estamos diciendo que está totalmente complejado el níquel. Por lo tanto, ahí puedo decir que la absorbancia, o sea que la concentración del complejo es igual a la concentración de níquel, porque todo el níquel se encuentra complejado. A partir de ahí, sacás el épsilon del complejo, ¿sí? Porque conoces la absorbancia y la concentración del complejo. Perfecto. ¿Sí? Y del segundo punto, ahí sí, que tenés 2.5 por S a la menos 4 de níquel y 1 por S a la menos 3 de B. Ahí B Ahí es sí te da 4 cuatro. veces el níquel. Entonces ahí tenés un equilibrio. Tenés parte del níquel complejado, parte no. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos saber
conociendo la absorbancia, el epsilon, sacamos la concentración de níquel complejado. Y como tenemos la concentración de níquel total, ¿sí? La de níquel total menos la de níquel complejado, nos va a dar la concentración de níquel libre. Y a partir de ahí ya podés calcular todo. ¿Sí? Claro. Haciendo la resta podés calcular cuánto te queda de B y tenés todas las especies en el equilibrio, sacás la constante de formación del complejo. Buenísimo, sí. Ahí entendí. Usas cuando lo tenés todo acomplejado, lo usas como un artilugio para poder de alguna manera sacar el coeficiente de reactividad molar y después calcular en el otro, que es donde hay un equilibrio y necesitas saber la constante. Tal cual. Sí, si desplazas bien el equilibrio hacia la formación del complejo en un 100%, agregando una cantidad enorme de quelante. Y de esa manera ya te aseguras que la absorbancia, o sea, que todo el níquel se encuentra complejado, tal cual, en el primer renglón de la tabla. Buenísimo, ahora lo intento plantear de vuelta. Gracias. Bueno, bárbaro. No, de nada. Una pregunta, ¿puede ser que en ese ejercicio el resultado esté mal? Mira, no sé, yo te puedo decir lo que me dio a mí. Me dio 1.53 por 10 a la 6. No, tendría que Ah, explicar. bien. Sí, a mí me dio parecido, porque dice 18,5 Sí. y en la respuesta y A ver. no sé, me- A ver, en la guía, en la respuesta del 99 sería... Sí, 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 es una respuesta bastante rara. 18,5 por una constante de formación de un complejo. o sea, no se formaría prácticamente. No. no, por eso me sonó rarísimo. ¿Cuánto Sí, te sí. dio? A mí me dio 1.500.000. Bueno, pero es un valor razonable. Exacto. Bueno, es 1.5 por 10 a la 6. Está bien, a mí me dio prácticamente lo mismo. Sí, 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 sí. genial. El Sí, es que no epsilon se daba algo dejen... de 3000. Sí, 3060. Debe Sí, haber un error ahí. Ah, vamos a tener que... seguramente. Sí, no le den mucha importancia. A ver, hay muchos resultados que están bien, pero hay resultados que la verdad que no sé cómo es que llegaron. Lo marco para que lo cambiemos el año que viene. Sí, hay varios. Por eso está bueno, si tienen dudas, pregúntenos. Genial. ¿Les puedo preguntar del 7 de la guía 10? Sí, 7. La guía 10 de la demostración atómica, ¿verdad? Sí. 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 Y tenías, era con una edición estándar, ¿no? Sí, A no ver. entendí muy bien ese dato que te da de 31,5 de que te dice que es el fondo. Tenés que Sí. restarlo, es como o sea, vieron que cuando ustedes hacen muchas medidas, toman como un blanco. Hmm. Sí, Bueno, en realidad lo que te está diciendo acá es como la intensidad de fondo y después te da la intensidad de cada una de las muestras, ¿no? De los 3 puntos. Exacto. Acá en lugar de hacer un blanco, lo que hicieron fue medir el blanco y les da 31.5. Entonces se lo tenés que restar a todas las muestras. La que te daba 44.5 va a ser 44.5 menos 31.5, que es como la intensidad de fondo. La otra, Exacto. a cada uno le resta ese valor, Sí, básicamente. sí. Y a las de 53 y 63 lo mismo. Le tenés que restar 31.5 a todas. Y recién de esa manera empezás a trabajar. bien. Y cuando te da la de 44,5, ¿esa Hmm. sería para una concentración de 0? Sí. Exacto. Sí. Bien, Es método de adición estándar. bien, genial. Ahí lo calculo y veo cuánto me da. Ah, perdón. Acabo de leer que te dice adición estándar. Sí, sí, sí. Ese es Restás. 0, claro, y la otra era 2 y 4, ¿no? Sí, exacto. Sí, 0, 2 y 4. Y extrapolás a intensidad 0 y a partir de ahí sacás las ppms que tenés en el eje X. O sea, básicamente o sea, en vez de hacerte graficar directamente, lo que te hace es corregir por eso. Sí, sí, es nada, para darle una vuelta de rosca al ejercicio, en lugar de poner el blanco en el equipo y ponerle que eso vale 0,
lo miden y te están pidiendo que se lo regreses a tu muestra y a los estándares. A la muestra más el estándar. ¿Y para qué valor de intensidad tendría que hallar la concentración? La solución que no tiene ningún estándar es la de 44.5 inicialmente. O sea, esa es la que considerás que tenés 0 ppm de estándar agregado. Por eso, pero cuando a mí me dice calcule la concentración en la muestra de problema, es para una intensidad de 44,5. Menos 31,5. Pero me va a dar 0. No. No. Vos tenés la muestra a la cual vos adicionaste 0 ppm de estándar es 44.5 menos 31.5. La que tiene 2 ppm es 53.8 menos 31.5 y la que tiene 4 ppm es 63.1 menos 31.5. Haces la recta con esos 3 puntos y extrapolas a 0 y sacas las ppm. Claro, la de 0 no te da 0, sino que restarle 31,5 a 44,5 es 13. 13. Ah, bien. No, pero perdón, no entiendo. Si yo, ¿para qué intensidad extrapolo? Ah, extrapolo al 0, directamente cruzo la recta en 0. Claro, tenés Sí, que exacto. ver a O sea, cuánto el X. para I igual 0, ¿sí? ¿Dónde corta el eje X? Te va a dar Creo que lo corta pero no en el módulo, el valor absoluto. 2.8 ppm negativas, creo que es. Está bien, para I igual 0, eso era lo que no entendía. Claro, sí. Y en este Bárbaro. caso no tenés diluciones ni nada, así que esa ya sería la respuesta. Sí, exacto. Estaba mirando eso, no tenés ninguna dilución. Sale de una. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Profe, yo te hago una consulta de uno de los ejercicios del seminario de potenciometría. Sí. El punto 13 para un volumen de 8 mililitros. Porque me da muy diferente a la respuesta. Sí, el ejercicio 13. O sea, sería ejercicio 13, día 8. Sí. Bien. Sí, y discúlpame. Sí, ¿me decías? Me queda que para 8 mililitros se consumen tanto el catión plata como el ion yoduro. O sea, no tengo exceso de ninguno de los dos. Entonces, la concentración de plata la considero la raíz de la KPS. Exacto. Pero el valor del potencial de la celda que consigo con eso es muy diferente al de los resultados. Capaz está mal el resultado de la guía, pero no sé, me resultó raro. ¿Qué te dio? 0.085 voltios. Está perfecto. Sí, no sé qué está en la guía, pero a mí me da igual. Bárbaro. No, como era bastante diferente, me resultó raro y quería consultarlo. Sí, no, perfecto. Sí. Preguntá porque muchas veces, ya te digo, las respuestas son de hace años luz y bueno. ¿Cuánto te dio? 0.085. 0.085. Bien. Sí, es verdad. Es el 1, 2, 3, es el cuarto valor, está muy mal. Los otros a mí me dan con una diferencia de 0.004, 0.005. Pero Sí, ese los valor demás puntualmente... también me dan muy similares. Claro, o sea, el de menos 0.263. Es menos 0.263, sí. Sí. Ahí lo marqué también para corregir. Sí, tal cual. Espero después acordarme para el año que viene, porque ahora nos acordamos todos, después la semana que viene ya nos olvidamos. Sí, yo me olvido de esta tarde. Pero bueno. Después les hago otra pregunta respecto a la guía de cromatografía. Bien. Más que nada para poder empezar a plantearlo porque me cuesta bastante esta unidad y si bien leí el libro no lo entiendo. Es muy teórica, sí.
Sí, Punto 7, más que nada. ¿Cómo es el tema para modificar tipo, qué variables modificar? El hecho de cómo cuantificar el contenido de metanol. para que lea el problema, porque Sí, sí. sí, yo también ahí voy. ¿Querés una muestra de vodka? Sí, ese. Bueno, compartí. Y te dice, se sospecha la presencia de metanol altamente tóxico. Bien. En caso afirmativo, ¿cómo proceder? Bien, sí, bueno, hay algo que a mí me pasa con este ejercicio, es que dice que trabajan con detector de ionización en llama, cuando en realidad los alcoholes y el agua arrojan una señal bastante mala a este detector. Sí, Si vos acá deberían lo ves, usar conductividad térmica, ¿no? sí, por eso. Lo primero que te digo es trabajar con conductividad térmica si vas a terminar metanol, porque el alcohol en el metanol es el alcohol más chico que existe, así que el grupo oxidrilo ahí es una parte importantísima dentro de la molécula y es bastante difícil de ionizar, por lo tanto iría con conductividad térmica a full. Y después, variables modificar para determinarlo, y si vos ya lo estás detectando con el detector correcto, digamos, podés agregar cantidades crecientes de este compuesto, y si vos ves que El pico. una banda existente inicialmente aumenta su área, era ese compuesto. ¿Sí? Si por ejemplo vos Bárbaro. tenés una banda que existe a 15.2 minutos, ¿sí? Y vos agregás metanol y esa banda de 15.2 minutos aumenta el área Claro. y agrego una concentración mayor y aumenta más. Bueno, ese tiempo de retención es propio del metanol, dado que coincide con el tiempo y encima aumenta la banda cuando agregas ese compuesto. Así que Claro. definitivamente eso lo cuantifica. Si querés ser Tiene- más fina tiene todavía, pata, dice guau, así que seguro que es un perro. si querés ser más fina todavía, puedes variar la temperatura. Si se repite a otra temperatura, ya es la confirmación final. Porque a veces puedes llegar a tener la mala suerte que a una determinada temperatura se solape una banda con otra, pero no a todas las temperaturas. De hecho, fíjate que en el D ahí lo plantea como si el detector fuera de conductividad térmica. O sea que... Sí, puede ser que esté mal planteado. Pero bueno, más allá de algún error de enunciado, ustedes tienen que tener en claro cuándo usar cada cosa, así que en todo caso les puede hacer un poco de ruido. Los ejercicios no son, a ver, pueden tener algún error, pero ustedes tienen claro el concepto, no se asusten por eso. No es infalible y tampoco es que tienen que resolverlo. A ver, el examen está recontrachequeado, así que no, estos problemas esperamos que no en ese ocurran. sentido, sí, no va a No, pasar. no se preocupen por estas cosas. Así que lo importante es que tengan claros estos conceptos. Nada más. Bárbaro. Gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Yo por ahora no. No, yo tampoco. Bueno, si quieren nos quedamos un ratito más con el micrófono y la cámara apagados y cualquier cosa nos avisa y Seguro. nos activamos, ¿sí? No hay problema. Bueno, gracias. Bueno, a ustedes. Andamos por acá, cualquier cosa.